Bueno, nosotras vamos a hablar sobre el desarrollo de los adolescentes, identidad y relaciones sociales de Erikson. Los modelos evolutivos generales de estadios de la identidad destacan en particular cómo se configura y cambia a lo largo de la vida la imagen o concepto que uno tiene de uno mismo. La identidad personal. Vamos a hablar en particular de un autor, pero bueno, vamos a nombrar a Lecuyer, el cual presenta 6 etapas: la emergencia, la aserción, la expansión, la diferenciación, la madurez y la longevidad. Como les decía que íbamos a hablar en particular de un autor que es Erikson, Erikson lo que dice es que la adolescencia es el estadio clave y crítico en la formación de la identidad, que la adolescencia es un momento evolutivo de búsqueda. En este momento es cuando se define cómo vivirá en sociedad el individuo psicosocialmente. La identidad para Erikson es autodefinición, es diferenciación personal. Y podemos encontrar varios componentes o elementos. Uno de ellos es el sentimiento consciente de identidad individual, otro el esfuerzo inconsciente por la continuidad del carácter personal, la síntesis del yo y sus correspondientes actos, y por último la solidaridad con la identidad e ideales del grupo. El núcleo de formación de esta identidad para Erikson es la imagen psicológica que el individuo tiene de sí mismo. La autoconciencia de la propia identidad, la cual es de naturaleza psicosocial, ya que su identidad se está formando en sociedad dentro de un contexto en el cual hay modelos culturales y valoraciones dominantes. El individuo se juzga a sí mismo según cómo lo percibe el otro, cómo lo ven los demás. Bueno, Erikson también plantea que hay estadios de identidad. Nos enfocaremos en la adolescencia, pero bueno, vamos a nombrar algunos de ellos. La lactancia, la infancia temprana, de 3 a 6 años, la edad escolar, la adolescencia, donde nos encontramos con la identidad frente a la confusión de identidad, yo soy lo que decido y me propongo ser, el primer periodo adulto, el segundo periodo adulto, la madurez plena y la vejez. ¿Qué dice al respecto Erikson de todo esto? En la adolescencia convergen los resultados de todas las identificaciones producidas por la propia historia del individuo. Por lo tanto, esta integración no es fácil, como tampoco es fácil adaptarse al nuevo rol que se nos presenta. Tomando la posta de mi compañera, continuaremos tratando el tema de la crisis de la identidad. En este caso, es importante entender a la crisis desde un marco más general como circunstancias de estrés. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto puede darse en un marco de acción donde el sujeto carece de medios suficientes para afrontarlos, como por ejemplo hábitos, habilidades, recursos. Estas crisis también configuran una variedad vital y existencial que modifica drásticamente el entorno de una persona. Estas también pueden constituir y constituyen rupturas en el crecimiento biosocial de la persona. Y otra cosa que debemos mencionar, en el caso de la pubertad, que es ese tema que nos centramos en este caso, esta crisis tiene una cierta duración, por eso conlleva a crisis de género. Continuaremos mencionando varios de los factores a los cuales se le atribuye la crisis de la adolescencia. Todos ellos los tenemos reflejados en la filmina y los pasamos a contar.
El primero de ellos son los cambios puberales que se dan de manera abrupta en la adolescencia. También tenemos la prolongación en la duración de la adolescencia. La falta de sincronización en varios de los procesos de desarrollo. Estos pueden ser variables o constantes. Los constantes son los fisiológicos y los variables los intelectuales, que pueden ser morales, afectivos o sociales. También tenemos la madurez, la posición y la responsabilidad. Todos ellos son imposiciones que la sociedad le pide que cumpla el adolescente. También tenemos las expectativas forjadas por parte de los adolescentes, que muchas veces son poco realistas. Bueno, debemos destacar que todo ello contribuye a un estrés transicional típico de la adolescencia, sobre todo en los primeros años. ¿Qué quiere decir esto? Que provoca inestabilidad, irritabilidad, fuertes cambios de humor. Estas crisis en jóvenes y adolescentes son evolutivamente necesarias, pero no siempre necesariamente dramáticas. Es importante destacar también el conflicto que existe entre jóvenes y adultos, un conflicto generacional, ya que esta tiene su génesis en la identidad. Pero también debemos decir que hoy en día, o en la actualidad, esta crisis de la identidad se encuentra ahondada y transitada en la crisis de la identidad de la sociedad y de la cultura. Esto tiene su motivo en la fragmentación de valores y en el veloz ritmo del cambio social. Nuestro próximo tema será el estado de confusión. Bueno, pero para comenzar con este tema es importante destacar un aporte que realizaba Erikson, donde decía que para cada logro de un periodo evolutivo se daba una confusión, o menos grave, una difusión, a lo que llamaba malogro o fracaso. Para él, el estado de confusión consistía en una paralización regresiva por parte del adolescente cuando se encontraba expuesto a un conjunto de demandas y exigencias que él consideraba que no podía cumplir todas a la vez, como por ejemplo la identidad física y sexual, hacerse un lugar en la sociedad, la elección profesional y la autodefinición personal y social. A su vez, la definición pertenece a la psicopatología de la vida cotidiana del adolescente común. Bueno, como podemos apreciar en nuestra filmina, el adolescente, en un caso más extremo, puede adquirir una identidad negativa. Todo esto basado en aquellos criterios previos que se le presentaron en el desarrollo como las más indeseables y peligrosas, pero que podrían ser posibles. Todo esto se hace manifiesto en la drogadicción, la baja autoestima, la depresión, la insatisfacción, la autodestrucción, la soledad, el alcoholismo y hasta el suicidio. Vamos a hablar sobre estatus de identidad. El estatus de identidad, este concepto, reúne los logros de identidad y las formas de fracaso o aplazamiento. Se establecen 4 estatus característicos: el de logro y realización, el de moratoria, el de difusión de personalidad y el de hipoteca. El de logro y realización consisten en aquellos jóvenes que han atravesado una crisis de identidad y de opciones y se han encaminado hacia metas vocacionales e ideológicas bien definidas. El de moratoria son aquellos que se encuentran atrapados en esa crisis de identidad y tienen un concepto ideológico de qué hacer con sus vidas y también tienen una vaga responsabilidad personal. El de difusión de personalidad consiste en aquellos jóvenes que han atravesado o no por experiencias o toma de decisiones, pero que igualmente se encuentran indecisos. Y por último, el de hipoteca consisten en aquellos jóvenes que se han comprometido en posiciones ideológicas y profesionales, pero que en este caso son impuestos por sus padres. Esto siempre por decisión propia, ¿no? Ahora vamos a hablar de madurez decisional.
Hay que tener en cuenta que la identidad no solamente se basa por lo que se hace o se ha hecho, sino que también se tiene en cuenta el proyecto futuro del joven. Es aquí donde comienzan las exigencias de la toma de decisiones. Y es importante la educación de los adolescentes para tratar de fomentar y guiar esa conciencia en la toma de decisiones, que tenga en cuenta tanto los riesgos como la incertidumbre. Bueno, este proceso de decisiones contribuye mucho al rumbo que va a determinar el adolescente con respecto a su vida. Es por eso que necesita de diferentes conocimientos de sí mismo, de la realidad, de las posibilidades y de los límites, tanto propias como las que le establece el contexto en el cual se encuentra. También va a tener que tener conocimiento de sus intereses, de sus preferencias y de sus valores. Es importante que la identidad en estos adolescentes se tiene como tarea pendiente. Es un proyecto en el cual está y que debe construirse. No se hace por arte de magia, sino que lleva mucho tiempo y muchas experiencias. En este caso, la educación formal sirve como sustento y apoyo para construir esa identidad personal del joven. Ahora vamos a hablar sobre la juventud y grupos de pares. En la juventud y grupos de pares, como sabemos, los humanos de por sí solemos formar grupos para compartir intereses y actividades que por sí solo no podemos desarrollar. En el caso de los jóvenes se puede visualizar más, ya que ellos, la inserción en los grupos de pares les ayuda a contribuir en su desarrollo personal hacia las características de sus propias personas, las ideas sobre sí mismo y la realidad que los rodea. En este caso también les permite a los jóvenes la interacción social, el compartir intereses, la identificación social con respecto a los grupos que va formando, los fines y medios de acuerdo a los objetivos que pretende, la relación del individuo y la sociedad, y la autodefensa y rebeldía. Con respecto a la autodefensa y rebeldía, lo vamos a ver en unas filminas siguientes con mi compañera, la cual tiene en cuenta lo que es el enfrentamiento entre la sociedad y los grupos de jóvenes. Muchas gracias. Como ya habló mi compañera sobre juventud y grupo de pares, ahora vamos a ver sobre la unión de los grupos. Yo voy a hablar sobre la unión de grupos y vamos a ver los factores que intervienen. En primer lugar tenemos los lazos de amistad, que vamos a ver ahora. En segunda parte tenemos las semejanzas y complementariedad. En primer lugar vamos a ver los lazos de amistad, que es el primer factor que interviene en la unión de grupos. Para eso tenemos que ver las edades de la adolescencia. Primero empieza de los 11 a 13 años. En ellos se centran más en una actividad común, ya que si ponemos en prueba podemos poner de ejemplo a una institución, por ejemplo una clase, y en la clase tenemos que hacer un grupo. Entonces nos dicen de 5 personas. Esas 5 personas tienen que conseguir con lo que el adolescente va a querer. Entonces va a elegir su compañero al azar. Eso es una actividad común. En segundo lugar tenemos posteriormente de los 11 y 16 años ya no se basan más en una actividad común, sino más en una confianza mutua. ¿Qué sería esto? La confianza mutua sería más en cómo está vestido, qué música le gusta, si es social, si tiene muchos amigos. Es más, eso le da mucha confianza. Ahora pasamos al último de los parámetros, de 17 o más para adelante, serían sus años, y ya no se centran tanto en lo pasional o en la confianza mutua. Más bien, se ve más la parte diferencial de la persona, o sea, se interesan más en la interpersonal y más en construir su identidad. Ahora vamos a ver el segundo grupo que interviene en la unión de grupos. O sea, el segundo factor. Para empezar,
Esto es una variable, pero también tiene un papel muy fundamental, ya que las características del grupo lo hacen que se construya, o sea, construye la identidad del grupo. En ello vamos a ver dos resultados. De los 14 a los 16 años, que ya hemos visto antes en los lazos de amistad de 14 años, la influencia mutua, que sería la persona, cómo se viste, que si escucha música, si tienen la misma similitud, o sea, las mismas cosas, los mismos gustos, más que nada. Y después está un segundo resultado, que puede ser la elección del grupo, o sea, el vínculo amistoso. Este es un poco más diferente que el primero, y en ello, a pesar de que tienen diferencias, subsisten en el tiempo. También nos marca Erikson en el libro de Identidad, hace pie en que el vínculo entre el grupo, o sea, la constitución del grupo y su vínculo, o sea, el vínculo central que hay dentro del grupo y la construcción de su identidad, es más como una necesidad de difusión del yo adolescente. Ya no es un yo común, sino bien un yo que se está constituyendo y formando a través de esos grupos. Y a través de estos grupos también se puede constituir la personalidad. ¿Qué sería esto? Bueno, esto sería más que nada que la amistad, o sea, los lazos de amistad y la semejanza y complementariedad de los grupos y de amistad, mucha amistad, puede llegar la persona en el individuo y en el grupo puede llegar a cumplir sus metas a través del grupo. Ahora que ya hemos visto la unión de grupos, vamos a los tipos de grupos o ideales de grupo. Aparte de ello vamos a ver sus variables, o sea, los distintos tipos de grupos que en ellos tienen diferentes objetivos, qué es lo que pretenden y qué objetivos persiguen. Aparte de su objetivo, tienen mucha variedad, o sea, tienden a ser esquematizados, como los que vamos a ver a continuación. El primero de los grupos que vamos a ver se centra más en una base institucional, que sería esto. Bueno, si vamos a lo que es ahora, tenemos una institución, ejemplo, una escuela. También las instituciones tienen una parte de talleres, que eso también puede involucrar los tipos de grupos. Otros tipos de grupos también están las iglesias, que hacen sus reuniones con los jóvenes a partir de cierto horario o en ciertos días que ellos mismos pueden ir. También otro a base institucional serían los clubes deportivos, por ejemplo hockey, fútbol, básquet, etcétera, etcétera. Otro de los grupos sería más un grupo espontáneo, que sería esto. Bueno, se basa más en ciertos intereses que tienen una amistad compartida. Por ejemplo, yo hace unos años formaba parte de un grupo de baile. Entonces con las chicas bailábamos en casa o en casa de otras amigas y teníamos un grupo de baile. Eso sería un grupo espontáneo, por ejemplo. Otro tipo de grupos son los cuasigrupos, que son un poco más informales, no tanto como los de base institucional, ni son tan espontáneos. Son más bien con una ligera interacción entre ellos. Otro de los tipos de grupos, el último de los grupos, son las bancadas. ¿Qué es esto? Bueno, es parte de los grupos espontáneos, pero con la particularidad que se construyen con rituales identificadores o algo que los identifica. Ahora, como verán a continuación, tenemos a la sociedad de un lado, que serían los padres, la institución, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad en sí está remarcada dentro de lo que sería la sociedad adulta. Y de otro lado tenemos a los grupos de jóvenes, que esos quienes están buscando su propia identidad como individuo y en forma también de los grupos, como ya hemos visto antes. Ello entre la sociedad y los grupos de jóvenes hay un choque. ¿Qué es esto? Bueno, los jóvenes buscan afirmar su identidad originalmente. Por un lado, después de producirse ese choque, antes de ello, por nuestra la sociedad establece normas y valores, o sea, las reglas estándar
como toda sociedad, para que haya un límite. Y del otro lado tenemos los grupos de jóvenes que buscan su identidad individual y grupal, o sea, en un grupo. Debajo de ello podemos ver que se ponen a prueba a través de la rebeldía, o sea, buscando de alguna u otra forma o de diferentes formas buscar sus límites, o sea, reconocer cuáles son los límites y características para entrar dentro de las normas y valores que pospone la sociedad y que establecen ellos. También, aparte de que ponen a prueba su rebeldía, tienen una mirada negativa y estereotipada, o sea, de la sociedad. O sea, tiene una mirada muy negativa acerca de los jóvenes, que son estos o son tantos, ¿por qué son así? No debería ser así. ¿Por qué? ¿Por qué son así con los jóvenes? Bueno, son así porque tienen una mirada de desconocimiento, de estigmatización y desvaloración por lo que son. Bien, todavía se están construyendo y al construirse todavía no tienen definido cómo es que van a ser ellos. Y es más, porque a pesar de que no los entienden, porque todavía están buscando su identidad, las sociedades de hoy en día tratan de que los jóvenes se apeguen a sus normas y valores. Entonces, una vez que ya son un poco más adultos y más maduros, o sea, los jóvenes adultos, una vez que encuentran sus límites, se apegan o la rechazan, dependiendo de cómo sea su relación con la sociedad. Cosas que no hablé antes. De acuerdo a los grupos, es que los jóvenes buscan dentro de los grupos, o sea, de su elemento central, es que los ayuda contra el mundo exterior, o sea, el mundo adulto que los cuestiona. Y ello los hace como si fuera una barrera de autoprotegerse de ellos mismos para cuestionarlo o aceptarlo, o sea, aceptar su realidad o cuestionarla e ir por otro lado. Bueno, como conclusión podemos decir que es importante entender la identidad grupal e individual y que sus orígenes son productos de procesos subjetivos y objetivos de los sujetos en una sociedad moderna y cambiante. Sin más nada que decir, saludos cordiales.